Esta presentación está dedicada a la aproximación que privilegia este curso. Debe señalar que no es la única manera de aproximarse al cine, ¿verdad? Ni siquiera en la misma Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, pero es la que por lo menos este docente ha trabajado desde hace unos 5 años. Validándola, revisándola, por supuesto, pero manteniendo una línea que es la que en este momento les presento. Este curso, según ustedes habrán visto también en el programa, tiene dos objetos de estudio y van a estar siempre como muy presentes en nuestro trabajo. Por un lado, el cine. Cuando decimos el cine, estamos hablando de las películas, los directores, el guión, los temas, el objeto fílmico propiamente. Pero por el otro lado, también un objeto de estudio, algo que va a estar siendo discutido clase a clase, y más allá de las clases, en los trabajos que ustedes hagan por fuera, es el espectador y la espectadora, es decir, ustedes, su condición de espectadores, su condición espectatorial y cómo esta entra en juego. Para analizar ambas, se ha desarrollado o se propone un trayecto que bien, digamos, claramente trata de deslindarse, separarse de una aproximación fundamentalmente contenidista o temática. Nuestra aproximación pedirá, yo les pediré que cuando abordamos una película o un objeto audiovisual, de lo primero que vamos a hablar es no del contenido, que eso como les decía es el abordaje más frecuente, digamos, más allá de un curso de presión de cine, el uso cotidiano de las películas. Generalmente hablamos de una película a partir de su argumento, de su trama, del tema o del mensaje que ofrece. Que son tres cosas distintas, voy señalando, ¿verdad? Es decir, dos películas pueden tener el mismo tema, pero distintos mensajes, es decir, diferentes maneras de proponer este tema. La trama es diferente, es como está organizado esta exposición del tema y el argumento es de lo que trata la película. Pero bueno, ese no es el arranque de nuestras aproximaciones al filme. Cuando vemos una película, de lo último que yo quisiera que hablemos, y así va a ser organizada la clase, de lo último que vamos a hablar es del contenido. Vamos a tratar de entender cómo la película construye el contenido y cómo lo construye. Bueno, primero, imágenes y sonidos. Vamos a tratar de entender cómo una serie de imágenes y sonidos construyen una historia. Pero esa historia tiene que estar organizada de una cierta manera. Esta es lo que llamamos la estructura, que tiene otro nombre, el guión. Ahorita vamos a detallar un poquito esto. Estas imágenes y sonidos, esta estructura, se sirven de signos, de un aparato sígnico que construye, va a redundancia, pero es válida, construye significado. ¿Y qué es significación además? Vamos a hablar de diferencia entre significado y significación más adelante. Entonces, estos signos organizados en una estructura y son transmitidos a través de imágenes y sonidos, tienen un cierto modo. Ahorita vamos a ver detalladamente qué es un modo, ¿verdad? Pero adelantando, ¿verdad? Una película puede contar una historia con un modo cómico, puede contar una historia con un modo dramático, a pesar de que sea la misma historia. ¿Y cómo se construye el modo? Bueno, el tipo de edición, el tipo de actuación, el tipo de música. Y estas imágenes y sonidos, esta estructura, estos signos, este modo, obedecen a una intención creativa. Cuando digo intención, es porque el relato puede querer transmitir un cierto mensaje, o el relato puede querer que uno tenga miedo, o el relato puede querer que uno sienta fascinado, o que sienta feliz, o que sienta triste, o que sienta horror, o que sienta asco. Tiene intención. Y uno tiene que aprender a reconocer las intenciones de la narración, del aparato audiovisual. Y todo esto, hay también que saber reconocer, supone exigirle ciertas cosas a ustedes, los espectadores. Una película nos pide que tengamos una cierta información, que sepamos reconocer un personaje que aparece en una escena a la otra, que sepamos reconocer los disfraces, sepamos reconocer las voces, etc. Toda película nos pide una cierta participación. Uno no es
un ente pasivo. Uno no es paciente, uno es agente en el momento que uno ve una película. Bueno, ahora vamos viendo con detalle. Imágenes. Tenemos una presentación en todo caso de cada lenguaje cinematográfico. Imágenes es el plano, cómo la cámara se desplaza por un cierto espacio, cómo una dirección artística construye ese espacio, nos hace pensar que estamos en la Francia del siglo XVIII o en los Estados Unidos del siglo XXI o en un país africano como Wakanda que no existe. La imagen lo construye. Y los sonidos también construyen ese espacio, también construyen historia. Los dos elementos van paralelo, incluso cuando no hay sonido, eso ya es sonido. Incluso cuando hay silencio, hay una propuesta sonora, la del silencio. Y también existen películas, o las películas muchas veces recurren a imagen que no es distinguible, que no puede ser discernida, sea porque es totalmente oscura, sea porque es negra, o como una película que se llama Blue, que es una pantalla en azul, y que todo funciona con el audio, con el sonido. Y es una película de un poco más de una hora. Entonces, imágenes y sonidos es lo primero que nosotros como espectadores, estudiantes de este curso, Apreciación de Cine, vamos a procurar poner atención. El cómo se estructuran, se acomodan, se ofrecen a nosotros los espectadores estas imágenes y sonidos. Después está lo que llamamos la estructura, el guión. ¿Qué es el guión? El guión no es solamente lo que los personajes dicen, sino lo que ocurre con los personajes, lo que los personajes hacen. Entre las acciones, por supuesto, está el hablar, pero un guión también nos define al personaje. O sea, un personaje nos damos cuenta que es agresivo porque en la primera escena o en la segunda escena lo vimos siendo agresivo. O sea, el guión va construyendo los personajes, el guión va construyendo la historia. Y importante que no se nos perdamos de la cabeza que el guión es, pues ya mencioné los diálogos, perdón, que el guión tiene que ver con la estructura. Cuando decimos estructura es cómo yo organizo, qué estructura le doy al relato. Ok, aquí lo clave que quiero señalar es que, no sé, una película de suspenso es de suspenso justamente porque no me da toda la información desde el arranque. Entonces le deja a uno esperando respuestas, planteándose preguntas y esperando respuestas. Okay, eso lo logra la estructura. Imagínense una película que nos cuenta, no sé, una película de Christopher Nolan, que nos cuenta desde las primeras escenas algún detalle. Las películas de Christopher Nolan se caracterizan por darnos detalles sorpresivos, comillas, al final de la película. Okay, si nos hubiera contado hasta al principio, el efecto de la película es otro. O uno diría, qué poco gracioso es así. Okay. Eso es estructura. Si yo quiero que uno se encariñe con un personaje para eventualmente muera, como ocurre por ejemplo en la primera temporada de Juego de Tronos, okay, el guión se organiza para no darnos pistas de que va a morir, para que sea más efectivo la sorpresa de su muerte. Cuando el personaje es un traidor, ok, el guión se encarga de darnos algunas pistas de que es el traidor, pero ocultarlo fundamentalmente para que sea sorpresivo cuando finalmente se revela que es un traidor. Eso es la estructura, el cómo organizo la información. Y esa información que me llegó a través de imágenes y sonidos, he de señalar también. Entonces, imágenes y sonidos organizan una historia según una cierta estructura y se sirven de signos. ¿Qué pasa con los signos? Primero, los signos son sistemas. Para que algo sea un signo requiere estar dentro de un sistema, que ese sistema es además un sistema de sustitución. Cuando digo, esto es un poco abstracto y lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando digo sustitución, es que por ejemplo la palabra casa no es una casa. La palabra casa es una construcción lingüística que se expresa como sonidos, el sonido casa, que sustituye a la idea, que sustituye no la idea, que sustituye además de la idea a una verdadera casa. ¿Y por qué existen los signos? Para facilitar nuestros intercambios, porque en lugar de requerir yo una casa y señalarla, digo la palabra casa. Entonces, bueno, los signos son sustituciones. Yo hablo sígnicamente, yo sustituyo el mundo con palabras.
O en el caso del cine, sustituyo el mundo con imágenes y sonidos, que en el caso de las imágenes es todavía más complicado. Bueno, imágenes y sonidos también. ¿Por qué más complicado? Porque, por ejemplo, ustedes están viendo esta película, este videíto, perdón, no seré tan pretencioso, una película, están viendo este video, y ustedes dirían que están viendo exactamente al profesor. No, ustedes están viendo una captura digital del profesor dentro de un video, digamos. Esto es lo que se llama el signo icónico. Es un signo que es idéntico, semejante o idéntico a lo real. Entonces, bueno, ustedes tienen una sustitución, esta pantalla es una sustitución del profesor. Y así son las películas. Las películas son signos icónicos que sustituyen la realidad. O sea, ¿y esto para dónde me lleva, profesor? ¿Qué pasa con los efectos especiales? ¿Qué pasa con la animación? O sea, son otras maneras en que operan los signos icónicos con la semejanza, pero también manipulan esa semejanza. Sobre eso nos vamos a extender, pero que nos demos cuenta que hay sistemas de signos operando en una película. Hay un tipo signo particular que es el símbolo, que el símbolo es un signo que además hace parte de un sistema cultural. Pero en todo caso siempre tendrá que haber un sistema cultural. Es decir, ustedes viendo este video en YouTube del profesor hablando, entienden que es un video en YouTube, entienden que es el profesor hablando, pero probablemente sus tatarabuelos, es decir, costarricenses, o bueno, pues en caso que no sean migrantes, ¿verdad? Que no vengan de una familia eventualmente que haya migrado de otro lado. Pero sus antepasados de hace 100 años no sabían lo que era ver una pantalla. El sistema con el cual se apropiaban de los signos era distinto y su comprensión será distinta. Vamos a ir discutiendo sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, los símbolos y bueno, los signos en general participan de un sistema cultural, lo cual exige que ustedes como espectadores estén familiarizados con el mismo sistema cultural que me está ofreciendo la película, para entender. ¿Ok? Entonces, estos signos son transmitidos a través de imágenes y sonidos que están organizados en una estructura. Además, obedecen a un modo. Y cuando decimos modo, ya les dije, es que hay diferentes maneras de contar las cosas. Yo puedo contar la cuestión despacio, con calma, y usted dice esto es aburrido, o esto es delicado, o esto es solemne, o apurado. Y entonces yo voy contándolo todo apurado y entonces ustedes van a decir, no, pero este chavo está loco, o podrán decir este chavo está como drogado, o podrán decir este chavo tiene prisa, no sé. El asunto es de que yo puedo decir las mismas cosas, yo puedo mostrar las mismas cosas, de una manera que me da gracia o de una manera que me dé miedo, suspenso. Eso es el modo. Y hay que saber reconocer cómo nos cuentan según un cierto modo las cosas en las películas. Y todo esto que acabo de contar obedece probablemente a una intención creativa. Es decir, las películas no funcionan accidentalmente, aunque pueden tener accidentes, pero funcionan deliberadamente. Y aquí es importante apuntarlo porque muchas veces, como espectadores, hay una película que no nos gusta, pero no podemos decir que sea una mala película. ¿Por qué? Porque no nos gusta, y a mí no me gustan las películas de terror, no me gustan las películas que dan miedo, digo yo. Ok, eso dice que la película es mala, es que la intención de la película era justamente darnos miedo. Es que esta película me dio asco. Bueno, revisemos, la película, sí, la película buscó justamente que me diera asco, en una escena con sangre, con violencia. Le falla la película, si de pronto la película quiere ser dramática, uno se muere de la risa. Ahí falla. Pero hay que reconocer cuál es la intención. La película buscó que ser dramática y no lo logró. Falla la película. Pero hay que saber reconocer cuál es la probable intención la probable intención del relato. Todo esto está dirigido a alguien, a ustedes, espectadoras y espectadores. Y está dirigido al espectador, pero al dirigirse al espectador también le pide cosas al espectador. El ejemplo que yo doy todo el tiempo, espero que ustedes estén familiarizados con ello, Harry Potter, la saga Harry Potter, ¿qué les pide? Entre otras cosas, les pide que acepten la magia. Les pide eso. ¿Qué pasa si ustedes no aceptan la magia? Y la película no funciona. Ninguna de ellas. Es más, nos van a parecer estupideces.
Que la película me puede pedir que yo desarrolle una cierta relación empática con un villano, que hay películas así. La película me puede pedir que yo tome a la ligera un acto criminal, puede ocurrir. La película me puede pedir que yo acepte o naturalece una relación impropia, puede ocurrir. ¿Qué me pide? No si yo se lo doy, pero ¿qué me está pidiendo? La película me puede pedir paciencia, porque demora en presentar las cosas, y esto es clave, porque muchas veces las películas que no nos gustan, muchas veces, no siempre, en realidad tiene que ver porque la película me está pidiendo cosas que yo no estoy acostumbrado a dar. Si yo tengo toda una vida consumiendo solo productos hollywoodenses en Netflix, en HBO Max, en Disney Plus, en la televisión, en el cine, pero siempre es el mismo tipo de películas que siempre van a pedir el mismo tipo de cosas, cuando yo me enfrento a una película que obedezca otra lógica, una película norteamericana del cine independiente, una película europea, una película asiática, probablemente me va a resultar más difícil verla, porque es otro ritmo, es otra voz, otro tipo de imagen, y me va a pedir que la acepte, y puede ser que yo no esté cómodo aceptándolo, y puede ser que no me guste por eso. Ahí el problema no es la película, lo digo yo muchas veces con una cuestión como muy brutal, ahí el problema es uno, el problema es uno como espectador, porque es justamente algo con lo cual no estoy acostumbrado. Y justamente el curso busca que uno se vaya familiarizando con diferentes exigencias que me proponen las películas, que yo me exija a mí mismo como espectador. Y por supuesto todo esto, estas exigencias para el espectador, este modo, esta intención, estos signos organizados según una estructura que nos presentan a través de imágenes y sonidos, lo que me están contando es una historia. Una historia de ficción o real, en el caso de los documentales. Esa ficción tiene un argumento, es decir, una serie de acontecimientos que están organizados de una cierta manera, la trama, que podría ser sinónimo de estructura, que nos presenta un cierto tema o una serie de temas, y esos temas tienen, y sobre esos temas desarrollo o propone unos ciertos mensajes. Esto es entonces el abordaje que yo estoy proponiendo en este curso.